Dios mío eres tú, potente Salvador. Cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador. Cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Dios mío eres tú, potente Salvador. Cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador. Cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso,
poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, eres Señor. Hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré Delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré al Cristo, mi Rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré Delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Convence sola a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte la victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte la victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Con incienso la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó.
gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Una vez más. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfano y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en la tierra seca. Gracias, Señor, porque en esta noche nos hemos alegrado delante de ti, nos estamos gozando delante de ti, hemos podido aplaudir, cantar con alegría, Señor, que celebraremos el poder estar hoy en tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra en esta noche nos llama justos por alegrarnos, pero no por nuestra propia justicia, no por nuestras acciones, sino que somos justificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y hoy esto nos hace aceptos delante de ti, y hoy esto nos da un privilegio, nos hace diferentes a aquellos que no han creído en Él. Esta sangre que está sobre nosotros, Señor, hoy nos conduce directamente a tu presencia, Dios Padre. Por eso hoy te damos las gracias, gracias porque a pesar de que alrededor, afuera, en el mundo, hay preocupación, hay muerte, hay crítica, hay destrucción, Señor, en tu presencia podemos cantar salmos a tu nombre, podemos exaltarte a ti, podemos alegrarnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier circunstancia, Señor, nuestra confianza, Señor, nuestra fe está puesta en ti, aún sin haberte visto, Señor, tenemos la convicción de que eres real, de que existes, de que te podemos percibir, Señor, físicamente, sin verte, Señor, podemos sentirte en medio de nosotros. Por eso hoy te damos las gracias, porque en esta noche nos has permitido experimentar de esa presencia, Señor. Hemos entendido en este tiempo, Señor, que es importante congregarse, pero no es más importante que tener una relación
relación contigo, afianzar una intimidad y conocerte en los secretos, Señor. Gracias porque tu palabra declara que tú has sido padre de huérfanos y defensor de viudas, Señor. Y conmigo lo ha sido, y sé que con mis hermanos o aquellos que lo escuchen, Señor, aún teniendo padres, tú has sido Padre, Señor, espiritual de estas personas, Padre creador, Padre todopoderoso, protector, Señor. No nos has desamparado, Señor. Y en este tiempo nos has permitido herramientas para afianzar nuestra relación contigo, Señor. Y esta es una oportunidad para agradecerte. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha pasado hasta este día. Gracias porque sabemos que tú tienes el control y todo aquello que quizás no nos ha gustado, nos ha disgustado, nos ha entristecido, redundará en bien de nosotros, porque así lo declara tu palabra. Llénanos. Transforma nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser transformados, queremos ser tratados, queremos ser cada día más a tu imagen y semejanza, Señor. Llénanos de tu presencia en esta noche, porque te necesitamos. Dios Padre, en el nombre de Jesús. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios. Damos gloria y alabanza al Señor en esta noche que una vez más nos hemos podido acercar ante su presencia. El Señor es muy fiel, hermanos. Él nos escucha, Él está con nosotros. Como ustedes se pueden dar cuenta, una vez más nos responde y nos está proveyendo. Ya nos regaló el micrófono inalámbrico por el cual estábamos orando. Él usó la vida de una discípula, de una personita, a quien no tengo el gusto de verla hace muchos años, pero que el Señor puso en su corazón para que bendiga esta obra con esta ofrenda, y le damos gloria al Señor por su vida y le pedimos que sea Él retribuyendo para ella este don de haber dado. La bendecimos y le damos gloria a Dios porque una vez más tenemos lo que el Señor nos necesita, lo que el Señor nos ha querido dar, y lo que necesitamos el Señor nos lo ha provisto siempre. Amén. ¿Sabe algo? Yo reflexionaba en estos días sobre la situación que está pasando el país, porque es una situación complicada que se viene alargando y que está afectando la vida de las demás personas, que está afectando la vida de todo el país en general. Y reflexionaba y decía cuán bendecidos somos nosotros al poder tener a quien acercarnos. Amén. Hoy le doy la bienvenida a usted que se conectó en este momento, que ha dispuesto de su tiempo para buscar del Señor, ¿sí? Hoy le doy la bienvenida a usted que tal vez no se pudo conectar en este momento y está viendo la grabación, la repetición, y lo animo para que el día domingo nos acompañe con nuestra sintonía, y el día viernes también nos acompañe, que ponga las notificaciones presentes para que pueda ver, ¿sí? Para que se pueda enterar. Entonces, si usted de pronto no se acuerda, la aplicación a usted le va a recordar, ¿sí? Que hay un servicio. Entonces, ¿sabe algo? Qué bueno que es poder estar aquí. Y precisamente yo reflexionaba en esto. Hoy, bueno, antes de eso aprovecho un saludo a todos los que nos están viendo. Medio alcancé a ver un poco la
la transmisión, la monitorización. Vemos personas incluso de otro país que nos están sintonizando. Los bendecimos y esperamos que este mensaje sea para la edificación de su casa, de su iglesia. Bueno, como les decía, usted se ha dado cuenta que esta pandemia con la COVID se ha alargado harto y se ha salido un poco de los parámetros que se esperaban. Mucha gente acusa al gobierno y es que esta es una situación en donde no hay a quién acusar, ¿sí? Es una situación en donde cualquier ser humano le está dando el manejo que a su entendimiento puede ser el menos perjudicial, aún para los intereses propios de cada gobierno, de cada país. Por eso yo los animo en esta noche a que usted, en vez de ser detractor del gobierno, se comporte como un buen cristiano y bendiga al presidente, bendiga a la vicepresidente. Ay, ¿qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? Que a usted no le agrada, no importa. Hágalo, porque la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios, ¿sí? Y hermano, los gobernantes que tenemos son los gobernantes que este país ha elegido, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos bendecimos a las autoridades y le pedimos a Dios que les dé sabiduría, que les dé temor de Dios para que guíen al pueblo, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces pidámosle a Dios para que el gobierno que tenemos sea justo, para que haya alegría en el pueblo. Amén. Porque más hacemos orando que siendo detractores, que criticando. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque mire, yo he reflexionado en esta semana con las medidas y me llamaba harto la atención que casi que está activado todo, ¿cierto? Ya activaron los restaurantes acá en Manizales, bueno, no en toda Colombia, pero acá en Manizales ya activaron los restaurantes y fue un éxito completo. Activaron, escuché en las noticias, no sé si esté confirmado, que iban a activar o ya activaron los gimnasios para que la gente se ejercite. Y ayer descubrí la perla que ya van a retomar y activaron los bares, ¿sí? Que sin alcohol, bueno, no importa, pero ya activaron los bares. En septiembre empiezan a funcionar los aeropuertos internacionalmente, ya están funcionando muchos. El comercio en general ya está funcionando. Lo único que todavía no entra a funcionar y que están en charlas y en discusiones y apenas se han hecho algunos pilotos, pero no hay una fecha probable, es para las iglesias. Hay algunos pilotos en algunas ciudades, pero no hay todavía una fecha para las iglesias. Entonces, surgió en mí una duda. Y yo dije, ¿para qué hacemos culto nosotros? Muchos cristianos han decaído en esta pandemia, se han ido al mundo, han renegado de Dios, porque es una crisis de fe muy fuerte. Y otros han enfriado su amor, se han enfriado en su pasión por buscar de Dios. Y hoy es el día en que aún con medios tan cómodos como conectarse a una transmisión desde un celular, desde un televisor, desde la comodidad de su casa, no lo hacen. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si las personas no lo hacen, para qué hacemos culto? Y me puse a investigar un poco, me puse a leer un poco, ¿sabe? Y reflexionaba con nuestro mensaje de hace 8 días, que se llama Experimentando. Perdón, de hace 8 días o el domingo, de este domingo hace 8 días. Este domingo, mejor dicho, que viene en 15. No recuerdo bien la fecha, pero se llama Experimentando. Usted en nuestro canal lo puede buscar. Y yo decía, ¿cómo pues van, porque yo sí amo el momento del servicio, es uno de mis momentos favoritos del día. Y yo decía, ¿cómo pues van a amar el culto? ¿Cómo pues van a amar el momento si no han experimentado
a Dios, si no han experimentado la fe, el efecto maravilloso, o tal vez lo han experimentado, pero no son conscientes, y más ha logrado el mundo que el efecto de la fe. Entonces pensaba y el Señor me llevaba a Hebreos en el capítulo 9, en el verso 1. Yo le pido por favor ahí, si usted tiene su Biblia, si no, descargue la aplicación en su celular o busque una Biblia, hermano. Cristiano sin Biblia es, mejor dicho, es como policía sin bolillo, ¿sí? O militar sin botas. No lo es, ¿sí? Entonces, busque su Biblia y acompáñeme ahí en Hebreos 9:1, en donde dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces yo quiero hablarles en esta noche, yo quisiera que hablemos un poco sobre el libro de Hebreos, ¿sabe? En su capítulo 9, en el verso 1, porque yo quiero hablarle de por qué es importante hacerle un culto a Dios. ¿Por qué es importante esto que estamos haciendo? Yo quiero hablar de cuál es la finalidad del culto que perseguimos y qué es en esencia lo que nosotros alcanzamos cuando desarrollamos un culto para Dios. Investigando un poco, como le comentaba, dice el diccionario bíblico que culto, o más bien asemeja la palabra culto o lo vincula con la adoración a Dios. Y la adoración a Dios ha sido descrita como la honra que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo, de la honra que se le rinde al ser, el hecho del ser Dios, ¿sí? Y también es la honra que se le rinde, ¿sí?, reconociendo de lo que Él es para nosotros y por lo cual nosotros le damos adoración. Nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que cuando Dios reúne a su pueblo, le da indicaciones y le da instrucciones. Los que hemos leído la Biblia, sabemos que Dios lleva al pueblo al monte Sinaí en el Antiguo Testamento. El monte Sinaí es el monte donde la revelación divina vino al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿sí? Porque allá Moisés, que era el líder de Israel, usted recuerda esa historia y conoce eso, fue los que llevó al pueblo a la liberación de Egipto, va al monte del Sinaí, tiene un encuentro con Dios y recibe indicaciones. Recibe las indicaciones de parte de Dios, algunas leyes, algunas normas, pero entre lo que encuentra y recibe son las instrucciones para construir el templo, el tabernáculo, ¿sí?, de Moisés, que era el templo que ellos tenían donde se acercaban a Dios, pero era un templo desarmable, desmontable y que lo podían transportar por todo el lugar donde ellos fueran, ¿sí? Porque Dios le iba a revelar la bendición a Moisés y le reveló la bendición, ¿sí?, que hay en llegar a su presencia. Podemos recordar lo que dice en Romanos. Recuerda usted que dice: por cuanto fuimos destituidos, ¿sí? ¿Por qué fuimos destituidos? Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos revela que Dios creó al hombre para alcanzar en nosotros su gloria, ¿sí? Para que nosotros, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, en nuestro modelo original, en nuestro modelo de creación primaria, original, estaba poder disfrutar de la compañía de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos de lo que es Él, es importante que recordemos que para llegar a la presencia de Dios, su Espíritu, ¿sí?, el Espíritu de Dios nos muestra que
que debemos ser justos, pero nos dice que la justicia requiere una perfección. Y esa perfección que se requiere para alcanzar la presencia de Dios, la gloria de Dios, ¿sí? ¿Sabe? Los que hemos leído la Biblia, los que hemos estudiado, sabemos que el apóstol Pablo dice que no hay justo en la tierra, que ni siquiera hay un justo. Y cuando Dios creó al hombre y lo iba a desarrollar, Él tenía un propósito específico, y era que el hombre alcanzara ese propósito divino de vida, ¿sí? Y por eso Él nos hizo a su imagen y Él nos hizo a su semejanza. Pero ¿sabe algo? La historia nos muestra, obviamente la historia bíblica nos muestra cómo Satanás intervino en ese desarrollo del propósito de Dios, y en la historia del hombre vemos cómo Satanás engaña a la mujer y le lanza una palabra profética y le dice: Dios sabe que no van a morir, sino que cuando coman de ese fruto serán igual a Dios. Esta historia la conocemos bien, amén. Y vemos el fracaso que tuvo esta pareja. El cometer desobediencia a Dios, lo que nosotros conocemos como pecado, la desobediencia a Dios es el pecado que nosotros cometemos, provocó que el propósito que Dios tenía con el hombre no se alcanzara. Vemos entonces cómo Dios expulsó del huerto del Edén al hombre y a la mujer, y vemos cómo se complicó la vida del ser humano. Y luego vemos en la misma historia cómo el mismo Dios le enseñó a Adán que iba a haber un acercamiento a Dios en su misericordia, da una nueva oportunidad y le enseña un acercamiento que el hombre iba a poder tener con Dios por medio de altares y por medio de un sacrificio. Y ¿sabe algo? Eso fue trascendiendo de generación en generación. Entonces nosotros vemos cómo Adán levantaba altares, levantaba sacrificio, y cómo Caín y Abel también levantaban altares y levantaban sacrificios, ofreciéndolos a Dios. ¿Para qué? Para buscar acercarse a Dios. Entonces llega un momento en donde vemos la historia de Israel, ¿sabe? En donde Dios viene, se manifiesta con su poder y saca a su pueblo de Egipto y los lleva a una tierra de bendición. Pero para poder alcanzar esa meta, primero les hace una parada en el monte Sinaí, y en donde Él empieza a darles una enseñanza y les empieza a dar una forma, una manera de cómo pueden alcanzar el propósito de Dios. Les empieza a revelar a través de Moisés la importancia del tabernáculo. Y aquí es donde yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque este es el punto que yo quiero marcar en esta noche a usted, amado, que me escucha, ¿sí? Y quiero que por favor me ponga mucha atención a esto que le voy a decir, porque Dios hace un pacto con Israel, ¿sí? Le da órdenes de culto. O sea, les dice: ustedes se van a acercar a mí, pero se van a acercar en una manera determinada. Y dentro de estas órdenes que Dios les da, lo primero que vemos es que a Moisés le muestra y le ordena que construya y que haga un tabernáculo. Y ahí vemos nosotros cómo Moisés viene y diseña un tabernáculo con una forma específica que habrá mucho tiempo en donde vamos a explicar, porque esto es algo muy profundo. Pero habían unas indicaciones, unas ordenanzas en donde el pueblo de Dios, la persona, aquel adorador que se quería acercar a ofrecerle culto a Dios, ¿sí?, tenía que cumplir con unos requisitos. El tabernáculo de Moisés tenía una puerta, ¿sabe?
donde el sacerdote entraba y cuando entraba el pueblo hasta cierta parte, entraba, lo primero que se encontraba era el altar del sacrificio, que era un altar, que era como una parrilla, ¿sí? En donde no vamos a entrar hoy en esta noche en especificaciones de cómo estaban hechos, de qué colores, del significado de nada. Hoy no es importante eso, hoy vamos a tratar otro tema. Pero ¿sabe algo? Él entra y lo primero que se encuentra es como una parrilla del sacrificio donde él entregaba su ofrenda y después había una pila conocida como el lavacro, en donde él se lavaba, donde la ofrenda era lavada, el sacerdote se lavaba y entonces pasaba a una pequeña tienda, ¿sí? A un lugar cubierto que era conocido como el lugar santo, en donde estaba el candelabro, usted sabe, con los 7 brazos, estaba la mesa con los panes de la proposición y había siempre incienso prendido, ¿sí? Y luego, después de ese lugar, había otro lugar cubierto también, pegado a este, en donde solo podía entrar el sumo sacerdote y era conocido como el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué encontramos? El arca del pacto de Dios. Usted sabe, el arca del pacto de Dios, que contenía una muestra de maná, contenía las tablas de los mandamientos, de las leyes, y la vara de Aarón que reverdeció y floreció. Estaba construido en oro, y sobre este altar el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio, y si era consumida, significaba que Dios había recibido la ofrenda y que los pecados del pueblo eran perdonados. Los que hemos estudiado el tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta que en el culto que Dios les instruye hay una separación, porque el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Esta separación no existía antes, cuando el hombre estaba en el periodo de inocencia, que era cuando estaba en el huerto del Edén, porque ¿sabe algo? La palabra de Dios declara que Dios bajaba todas las tardes y conversaba con Adán. Tenía y había una interrelación entre Dios, creador, y el ser humano, su creación. Dios mismo les enseñaba y Dios mismo les instruía. Dios creó al hombre para que el hombre tenga una relación con Dios. Amén. Por eso vemos que el mundo está lleno de religiones, hermano, porque esa es la esencia, ¿sí? Esa es nuestra esencia interna. Nuestro hombre interior, nuestro ser interior requiere y busca el contacto con Dios. Nuestro hombre interior requiere saciar la necesidad de tener contacto con lo divino. Por eso es que el hombre inventó la religión, ¿sí? Porque buscó de todas las formas la que más se adecuara a sus deseos, a su justicia, a sus pasiones, para acercarse a Dios. Y por eso es por lo que hoy es importante entender la importancia de que nosotros hagamos un culto. Por eso los que venimos, asistimos, por eso los que hoy nos hemos conectado a estar en comunión, en coinonía, todos los hermanos juntos por medio de las herramientas digitales, los que venimos a este culto virtual, venimos porque tenemos una necesidad interior. Necesitamos acercarnos a lo divino. Necesitamos tener un contacto con nuestro origen, con nuestra forma primaria, con nuestra forma original que está en Dios. Entonces le dicen a Moisés, Dios mira a Moisés, le dice, vamos a poner un lugar de acercamiento, ¿está bien? Vamos a buscar la manera en que el pueblo, en que la gente que yo te entregué se pueda acercar. Entonces le dice, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que
el adorador, la persona que quiere ofrecerle culto a Dios, ya lo dijimos en un inicio, que ofrecer culto es reconocer lo que Él es en sí mismo y lo que es para nosotros, y porque nosotros le rendimos adoración a Él. Entonces somos adoradores. Entonces le dice Dios a Moisés, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que el adorador llevaba un sacrificio, llevaba una ofrenda, porque este hombre quería y necesitaba que Dios lo bendijera y quería que Dios pusiera sobre él prosperidad y bendición en el transcurso del año. La misma naturaleza humana, la misma naturaleza débil que tenemos como humanos, nos hacía cometer errores. Entonces, el adorador iba porque quería que Dios bendijera su camino, que él quería que le vaya bien en su vida. Pero sabe algo también, como había pecado en el transcurso del año, él quería pedir perdón por sus pecados, él quería reconciliarse con Dios de esos errores que se llaman pecados. Y cuando este hombre pecaba, venía sobre él la culpa, hermano. La culpa de haber fallado. Y la culpa traía sobre él la retribución de la culpa. Y le empezaba a ir mal. Y se le empezaba a complicar la vida. Y entonces, en lugar de prosperar, en lugar de tener paz, en lugar de tener abundancia, llegaba la pobreza a su vida, a su hogar, llegaba la enfermedad, llegaban los conflictos, porque había una culpa en él. Una culpa por haber pecado. ¿Sabe, mi amigo y hermano que me estás escuchando? El problema más grande que hay en la humanidad no es el diablo. Tampoco el problema más grande del cristiano es el mundo. El problema más grande de la humanidad es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es que y esa naturaleza nos hace vivir inclinados desde que nacemos hacia lo malo. Como hombres tenemos esa naturaleza y estamos inclinados a hacer lo malo. Por eso dice la palabra en Génesis, en el capítulo 8, verso 21, dice que todo lo que piensa el hombre, el ser humano, desde joven es en hacer lo malo. Por eso usted escucha a los niños que mienten, que dicen mentiras. Por eso usted mira a los bebés. Mire, ¿sabe algo? Le cuento algo. El otro día mi hija es una bebé de 10 meses y se despertó de malas pulgas. Estaba un poco enfermita, ¿sí? Estaba apenas en el proceso de aprender a hacer del cuerpo por sí misma y no había podido y estaba de malas pulgas y se despertó muy seria, enojada, y llegó Isaac, mi otro hijo, y se le acercó. Hola, le dijo, bebé, ¿cómo estás? Y esta lo vio y le volteó la cara. Y le dijo, ¿qué te pasa, mi amorcito? ¿Por qué la trata así? Le dijo, mi amorcito, ¿qué te pasa? ¿Y sabe qué hizo la bebé de 10 meses? Lo volteó a ver y ¡pum! Sacó la mano y le pegó en la cara. Y volteó. Isaac ya nos había comentado de eso, y lo primero que dijo, ¿sí ven? Dijo que ella me pega en la cara. Cuando yo lo vi quedé impactado y yo le dije, Noelia, por Dios, no puedo creer lo que acabo de ver. Pero ¿sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué lo hizo? Por su naturaleza. Porque ella, siendo una bebé, nace con la naturaleza que la inclina a hacer lo malo. Ahora con mayor razón usted, hermano, que ha vivido tantos años, ¿sí? Y entonces Dios dice, yo quiero que se acerquen a mí. Yo quiero que vengas a mí para yo poder erradicar la culpa de ti.
Porque Él quiere que la culpa no traiga sobre nosotros las consecuencias de la miseria. No quiere que venga sobre nosotros la enfermedad. No quiere que venga sobre nosotros el conflicto, que es el efecto de haber fallado. Y entonces Dios le dice a Moisés, el culto que ustedes tienen que hacer es ordenar las cosas que yo les voy a decir. Poner un altar de sacrificio, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que poner una pila de lavado, tienen que poner un lugar de incienso y un lugar sagrado. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con sangre y hacía la ofrenda que les comentaba hace un momento de sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Lo que se conoce hasta ahora, usted seguramente lo ha escuchado nombrar, como el Yom Kippur. Es interesante ver que el altar de sacrificio para nosotros es la ministración de la sangre de Dios, de la sangre del Hijo de Dios. El lavacro del que habla el tabernáculo es la palabra de Dios, la predicación que nos limpia. El candelabro es la iluminación que Dios da a través de la unción a los ministros y a los ministerios para trasladar las palabras ungidas que alimentan el espíritu. La mesa de los panes es la comunión y de la entrega que hacemos en el pacto con Dios, y el incienso es la oración, la adoración y la alabanza. Entonces usted se da cuenta cómo se conforma el culto. Pero ¿sabe algo? Esto estaba en el lugar santísimo, la adoración. Nos habla de la presencia divina, donde Dios estaba, de la presencia de Dios. Ahora sabe usted que la Biblia dice que cada año los adoradores, o sea, las personas que iban al tabernáculo, el pueblo de Israel, llegaban a desarrollar este culto. Pero lo que a mí más me llama la atención es que todo eso debía estar ordenado. Mire que según lo que usted pueda leer y lo que yo le he nombrado, habían 7 pasos para llegar al propósito primario, que era llegar a la presencia de Dios y de la cual por el pecado habíamos sido alejados, de la cual el pecado nos había sacado de este propósito que era llegar a la presencia de Dios, y que ahora tenemos que volver a tomar este camino, el cual, como usted sabe, es Jesús, que es el camino para llegar al Padre. Un camino que nos lleva a la verdad, que es es la verdad del Espíritu Santo, pero nos lleva a la vida que el Padre siempre nos quiso dar. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo para que seamos salvos. Pero mi hermano, ¿salvos de qué? Ayer estudiábamos, yo les he comentado a algunos que estoy matriculado en IVIVA, que es un instituto bíblico de la denominación bautista, estudiando la teología, que es la ciencia de la Biblia, ¿sí? Nada que ver con la fe, es otro cuento. La fe es personal, la ciencia sí es algo comprobado que hay que estudiar. Y ayer tratábamos este tema y decíamos la importancia de la salvación. Y sabe algo, yo entendía que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para salvarnos. Y yo decía, pero ¿salvarnos de qué? Y entonces entendí que era salvarnos de la muerte. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es concedernos vida y vida eterna. Nosotros, estimado amigo, tenemos que entender que Dios no nos creó para morir, sino para vivir. Por eso Dios puso el árbol de la vida en el huerto del Edén, porque es su voluntad que vivamos para siempre, que vivamos donde no hay enfermedad, que vivamos donde no hay cansancio,
que vivamos donde no hay tristeza y donde todo es posible. Pero ¿sabe algo? El pecado rompió ese propósito y alejó al hombre de la realidad de Dios, lo alejó. Entonces Dios establece una forma de acercamiento para restaurar esa condición del hombre y de Dios, esa relación del hombre y de Dios. Puso una forma, una ordenanza, un manejo a lo que nosotros conocemos y le llamamos culto. El culto a Dios, lo que estamos haciendo aquí desde las 7 de la noche. Pero entonces, volviendo al adorador, volviendo al pueblo de Israel, a usted, a mí, mire que el pueblo de Israel que quiere dar, el adorador que quiere dar su culto para ser redimido, la persona que me escucha, usted que está ahí y quiere dar su culto a Dios para ser redimido de sus pecados del año, tiene un aspecto que está en el capítulo 9 de Hebreos, en el verso 9, ¿sí? En este mismo capítulo, en el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Le voy a explicar un poco esto. Esto quiere decir que el adorador llegaba con su ofrenda, ¿sí? Por el pecado que había cometido. Y el sacerdote tomaba esa ofrenda, ¿sí? Y el adorador se iba. Pero no se iba perdonado por su pecado, porque apenas el sacerdote iba a presentarlo delante de Dios, a decir, ¿lo quieres perdonar o no? ¿Sí? En algunos casos Dios perdonaba, en otros casos Dios no se manifestaba, lo que significaba que no había perdonado, ¿sí? Pero ¿sabe algo? Este adorador se iba con la conciencia de que su pecado había sido perdonado, pero no se iba cubierto por ese perdón. Entonces en su conciencia seguía existiendo la culpa del pecado. Por eso cada año volvía a confesar los pecados. Y dice Hebreos en el capítulo 9, lo cual es símbolo o figura en el tiempo presente de lo que no podían hacer perfecto en la conciencia, la culpa. A quien ofrecía este culto, ese remordimiento con el que quedaba. O sea, el hombre seguía teniendo problemas en su conciencia, porque su conciencia lo acusaba. Satanás se aprovechaba y su conciencia lo acusaba por sus pecados, y por eso cada año tenía que presentar este culto. Estas eran las ordenanzas del culto del Antiguo Testamento. Entonces el culto tiene como objeto o tiene una acción directa sobre la conciencia del que lo practica. Y mire, vamos a ir un poco más rápido porque se nos acaba el tiempo. El culto tiene como objeto o tiene como acción sobre tu conciencia. Sobre lo que, no sobre el pecado, porque somos perdonados, sino sobre tu conciencia de quien practica ese pecado o quien lo practicó. Y esto es de lo que yo les quiero hablar, ¿sí? Yo quiero que usted se lleve esta noche esto, que Dios estableció el culto porque Dios quería auxiliar al hombre, al adorador. Dios quiere auxiliarte a ti. Dios quiere que aquel adorador que llegaba al culto no fuera condenado, ¿sí? Que no fuera destruido por sus errores y por sus pecados. Pero también quería que aquel culto del Antiguo Testamento, que no borraba sus pecados ni limpiaba su conciencia, porque tenía ese poder, porque no tenía ese poder de limpiar la conciencia, ¿sí? Tenía el poder de presentar una ofrenda sacrificial, pero no tenía el poder de limpiar la conciencia.
Pero ¿sabe algo? A través de Cristo se restaura nuestra relación con Dios. Dice que el velo del templo del lugar santo fue rasgado. Dios nos redime y hoy dice la palabra y por fe lo creemos que nos podemos acercar libremente a Dios nuevamente. Entonces ahora el culto tiene una acción directa sobre nuestra conciencia. Tiene una acción directa, un efecto directo sobre la conciencia de quien practica el culto. De usted que se conectó hoy, que cantó con nosotros, que aplaudió, que adoró, que oró y que hoy está recibiendo esta palabra. Eso es hacer culto, eso es presentar culto y hay una acción directa de Dios sobre ti, sobre hermano, tú que me escuchas y que has practicado este culto. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque hoy en día nos están limitando en nuestras reuniones y nos prohíben hacer el culto. No crea que es simplemente evitar el contagio de la pandemia, hermano. Hay una influencia demoníaca en esto. ¿No ha notado usted que cada día como les dije al principio, se están retomando y reabriendo los diferentes tipos de comercio? Mire que prácticamente está todo habilitado. Últimamente, como les decía, se habilitaron los restaurantes y los gimnasios. Y ayer leía que ya se habilitaron los bares. Pero las iglesias no. ¿Y sabe algo? A las iglesias nos impusieron protocolos ridículos. Como por ejemplo un aforo del 30% y 2 metros de distancia entre cada persona. Y que los asistentes que vienen tienen que estar sentados sin cantar ni aplaudir. Pero los gimnasios en donde sí hay secreción de fluidos, de sudor, de saliva, donde hay contacto, sí lo permiten, sí lo abren. Igual en los restaurantes donde se usan utensilios, donde hay mesas, permiten que se sienten hasta 4 personas en una misma mesa y que usen los mismos cubiertos que lo usó una persona. Eso sí lo permiten. Pero a las iglesias no nos permiten ni aplaudir, ni cantar, ni siquiera ponernos de pie. Esto es porque el culto, cuando nos acercamos a Dios, hay un efecto en nuestro ser interior cuando hacemos culto a Dios. Cuando nos reunimos y hacemos culto a Dios, hay un efecto en nuestro ser interior. Y es un efecto de limpieza, es un efecto de purificación, es un efecto de bendición, un efecto que tenemos que entenderlo. Mire lo que dice la Biblia en el verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. O sea que este hombre, el adorador, se iba con la carne purificada, pero con la conciencia no. Se iba con la carne purificada, pero no con la conciencia. Entonces seguía con esa culpa que no lo dejaba estar cerca de Dios. Para eso es el culto del Nuevo Testamento, para podernos acercar a Dios. Hebreos en el capítulo 10, verso 1 y 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya, ojo con esto, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hay gente que debe entender este mensaje. Hay personas que me escuchan que deben entender este mensaje. Porque esto era una figura de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos habla de cómo de su costado salió agua y sangre para limpiarnos.
cómo Él da dones a los hombres para alimentarnos con la luz y la revelación de la palabra. Cómo Cristo es el camino que nos lleva a la verdad y nos da la posibilidad de entrar hasta la presencia misma de nuestro Dios. Ahora entonces, mire lo que dice la Biblia en el verso 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, en el culto del Nuevo Testamento, ya no es con sangre de animalitos. Ahora es con la sangre de Cristo, que no solo limpia los pecados, sino que purifica la conciencia. La conciencia te la purifica. Cuando la conciencia está purificada, hermano, ya no hay sentimiento de culpa. Ya no nos sentimos mal por fallarle a Dios o por cometer un error, porque podemos ofrecerle un culto a Dios que nos purifica nuestra conciencia y podemos servir a Dios. O sea, nos quita el sentimiento de culpa para nosotros venir aquí y acercarnos libremente. Hebreos 10:14 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, cuando la sangre de Cristo está sobre mí, Dios me ve perfecto, me ve santificado y me ve y veo más bien que mi conciencia está purificada. Y entonces puedo entrar al lugar santísimo. O sea, ya no tenemos obstáculos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero de pronto alguno de los que me escucha puede decir, yo no he pecado. Así hay personas, hermano, que dicen, yo no he pecado, ni he hecho nada malo. Porque ahí dentro de los que me escucha pueda que diga, alguno, yo no fumo, yo no tomo, yo no soy adúltero, yo no hablo malas palabras. Una vez un joven discípulo me dijo, yo creo que no necesitaba la salvación de Dios porque yo no he hecho nada malo. Le voy a leer lo que dice Primera de Juan, del 1 al 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso el culto es importante. Aquí está el secreto. Porque es cuando tenemos comunión los unos con los otros. Nos podemos reunir. ¿Y sabe algo? Continúa diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo? En el culto, en la comunión, cuando juntos levantamos en comunión un culto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir al culto? Porque tengo que reunirme con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo necesito que la sangre de Cristo me siga limpiando. Usted me puede decir, pastor, desde que yo acepté a Cristo estoy completamente limpio. Y yo le pregunto, ¿usted no le ha fallado a Dios nunca? Reflexione ahí donde está y diga, no, yo nunca le he fallado a Dios. Pero entonces yo te digo, tal vez has murmurado. Tal vez has llevado a tu hermano a la contención. O tal vez has sentido envidia, o eres celoso, o eres machista, o eres feminista. O tal vez tienes perversidad en la mente, o ves cosas que no deberían verse.
No hablo de ningún caso en particular, estoy imaginando únicamente. Mire, continuemos leyendo, Primera de Juan. Dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado en nosotros, hermano, perdóneme, pero se está engañando usted mismo. ¿Por qué tenemos que ir al culto? Porque necesitamos que Dios limpie nuestra conciencia. Porque sabe algo, en el transcurrir del día, de la semana, nos pudimos haber contaminado en hechos o en palabras o en pensamientos. Nos pudimos haber contaminado. Pero cuando voy al culto, Dios viene y por medio de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy a los que se conectaron aquí, Dios los está limpiando de todo pecado. Les está redimiendo sus fallas. Y sabe que usted se puede ir tranquilo de aquí, con la conciencia tranquila, borrón y cuenta nueva. Tranquilo, porque la sangre de Cristo lo limpia, porque usted está presentando un culto a Dios en comunión con sus hermanos, en este caso de manera virtual, porque no tenemos otra. Si usted ve la grabación también va a recibir la bendición, pero no va a ser igual. Por eso yo le animo a que se conecte los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 7 de la noche. Cuando Dios nos limpia con la sangre de Cristo de todo pecado y cuando estoy limpio ya no tengo culpa. Entonces, sin la culpa puedo ser bendecido y prosperado. Sin la culpa, mejor dicho, hermano, le va a ir bien. Le va bien. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Porque mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es como la JEP espiritual, como la justicia especial para la paz. Si tú te acercas y confiesas, no la de los hombres, porque eso está lleno de corrupción y de podredumbre, ¿sí? Sino la de Dios, la justicia de Dios, que tú te acercas y le confiesas tus pecados, ¿sabes qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si confesamos nuestros pecados, o sea, cuando decimos, Señor, ay, Señor, mira que metí la pata, Señor, otra vez. Señor, mira que estaba en el trabajo y se distrajeron y me clavé un lapicero. No, que se lo clavó, o sea, se robó un lapicero. Y me robé esto, porque no era mío y me lo traje, Señor, y ya no lo voy a devolver. Entonces el Señor, mira que tuve envidia de mi hermano cuando escuché tal cosa, de él cuando lo vi prosperar en esto. Tuve envidia de él. Perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Si decimos en el verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, al Señor, al Padre, a Dios, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si mi salvación dependiera de mi obediencia personal, ya la hubiéramos perdido. Pero como nuestra salvación no depende de nuestra obediencia personal, sino depende de la ofrenda que me hizo perfecto delante de Él, y esa ofrenda es la sangre de Cristo que me purifica, y del sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces jamás la voy a perder. Y ¿sabe algo? Esto a mí me llena de gozo y me llena de esperanza, porque en el Antiguo Testamento habían ordenanzas de cómo hacerlo, de cómo desarrollarlo, pero mire lo que dice Hebreos 9:1. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora nosotros también desarrollamos un culto a Dios.
Pero ¿cuáles son las ordenanzas de este culto? Porque usted dice, yo voy al culto y voy porque quiero que Dios me bendiga, me prospere, yo quiero que me vaya bien. Y perdóneme, hermano, que le diga esto, pero ¿cuántos de los que van al culto les va es mal en las cosas? Les va súper mal. Y usted me dirá, ¿por qué? Entonces la pregunta sería, ¿por qué fuiste al culto? ¿Fuiste al culto como Dios te lo ordena o fuiste para cumplir con un compromiso? Hoy te conectaste por buscar de Dios para confesar tus pecados, para que Él te limpie, te quite la culpa, te redima, o viniste por un compromiso, por no quedar mal o por decir que sí buscas de Dios. Y ya. Por eso, hermano, el culto es una bendición, es la más grande. Podernos reunir y hacer nuestro culto es la bendición más grande. Por eso yo creo que Satanás está tratando de que las iglesias no se reúnan nuevamente, o por lo menos en mucho tiempo. Porque él sabe que ahí es donde se confiesan los pecados y sabe que ahí es donde se le purifica la conciencia a las personas. Porque, hermano, discúlpeme, pero usted en la casa no confiesa sus pecados. Usted no los confiesa. Pero cuando vamos al culto, ahí nos reunimos y confesamos los pecados, porque el Espíritu Santo nos toca, nos ministra y le decimos duro, y al final le decimos, sí, Señor, yo fui el que le corrí la silla a este. Y sabe algo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que el ordenamiento del culto es detallado. Trae limpieza con la adoración, trae luz con su palabra, trae confesión de pecados con la oración y trae renovación con la comunión entre hermanos y con la alabanza. ¿Cuántas veces salimos del culto con el deseo de no ofender a Dios, ni con un mal pensamiento? Porque ahí en el culto es donde Dios nos santifica. Ahí es donde Dios nos limpia. Porque ahí es donde Dios nos purifica y salimos renovados. Por eso creo yo que Satanás no quiere que nos reunamos y está usando a las autoridades inconscientemente para impedir que se haga culto. Y perdóneme, hermano, pero hay gente tan cerrada y hay gente tan incrédula que dice, no se necesita el culto, yo no necesito ir a la iglesia. Dice, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Hay gente tan hermética en su cabeza y en su corazón que deja de venir al culto y le echa culpa al pastor. O le echa culpa al hermano de la alabanza, le echa culpa a la distancia y no se da cuenta que es Satanás que no quiere que seas purificado en tu conciencia, sino que andes cargando la culpa, porque dice la palabra de Dios que Él nos dictaba, Él tenía una lista con todos nuestros pecados. Y dice que Cristo en la cruz le arrebató esa lista con nuestros pecados y la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Pero muchos, por no acercarse a Dios, no saben eso. Por no hacer culto a Dios, no saben y siguen cargando con la culpa de sus pecados. Sí, es que yo adulteré y me merezco esto. Y por eso no puedo. Si es que yo forniqué y por eso no puedo. No, el Señor te quita eso. Te limpia y tú dices, sí, yo pequé, pero me confesé delante de Dios y Él que es fiel y justo me perdonó y me redimió y me quitó toda culpa. Yo le digo a aquellos, a los que dicen que no se necesita la iglesia, que no se necesita el culto, o aquellos que dicen que son muy creyentes, pero que no creen en la iglesia, yo le digo entonces, ¿por qué está escrito en la Biblia? Entonces las ordenanzas para el culto que nosotros tenemos que desarrollar
Mira, hermano, este tema es muy largo, muy amplio y ya se nos acaba el tiempo. Entonces, solamente lo tocamos por encima. Recuerde lo que dice Hebreos 10, del 19 al 25. Recuerda que lo predicamos. Por eso los invito a que miren la predicación que se llama experimentar. Experimentar. Le invito a que mire esa predicación ahora para que usted entienda las ordenanzas, porque en esa predicación explicamos. En el verso 19, ¿se acuerda? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, debemos entrar con libertad, porque no depende de nosotros, sino por la sangre de Cristo. Entramos con libertad porque el poder de la sangre de Cristo está sobre nosotros. Hermano, ven al culto. Conéctate los viernes y los domingos. Hermano, no seas incrédulo, no seas perezoso. A mí no me digas que estás haciendo otra cosa un viernes a las 7 de la noche. Hágame el favor, estando en pandemia. Hay toque de queda, además. Oye, ven al culto. Conéctate al culto y cuando ya abramos las puertas, ven, asiste. Pero ¿sabes qué? Ven con confianza en la sangre de Cristo. No confíes en tu consagración, no confíes en los años que llevas en el camino, no confíes en tu santidad ni en tu inteligencia, no confíes en tus ofrendas, confía en la sangre de Cristo. En el verso 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, ya no con sacrificios como en el antiguo pacto. Acércate con un corazón sincero, hermano. Acércate no con hipocresía. Hermano, Dios nos conoce. Como dicen en un dicho popular, Dios sabe de qué pata cojeamos. Hay gente que dice: mejor malo conocido que bueno conocer, y siguen en el camino de la religiosidad y en el camino de la hipocresía. Porque la religión inventada por los hombres les enseña en la tradición que no hay que ver nada nuevo. Mientras que la palabra de Dios dice aquí en el verso 20, por el camino nuevo. Entonces, hermano, para terminar, lo invito, lo exhorto a que juntos le demos culto a Dios, que nos reunamos y hagamos culto para Dios. Les recuerdo, por favor, miren el mensaje experimentar, ahí van a entender la ordenanza del culto, de cómo debes venir al culto. En el mensaje experimentar, ahí vas a entender y vas a decir: ahora entiendo por qué debo ir al culto. Y ves el mensaje experimentar y dices: ahora entiendo cómo debo ir al culto. Y entonces cambia tu vida, hermano. Cambia tu vida, hermano, y vas a amar hacer culto para Dios. Lo vas a amar y lo vas a anhelar. Porque con esto termino, hermano. El culto nos bendice. Estas reuniones nos bendice, amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojitos ahí donde está y dígale: Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde
el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dile, hermano, ¿y dónde estás? Hoy vengo a ti, Señor. Vengo con mi ofrenda de amor a ti. Vengo con confianza, Señor. Hoy soy limpio de toda acusación por medio de la sangre de Cristo. Dile, ¿dónde estás, Señor? Yo he pecado. Yo te he fallado muchas veces, Señor. Pero tú, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarme. Y por la sangre de Cristo, hoy te pido que me redimas, Señor. Que me limpies de mi pecado, Señor. Que me permitas, Señor, disfrutar de ese acercamiento a ti, Señor. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Dile, Señor, solo aquí, Señor, en culto a ti, en reunión contigo, Señor, solo aquí encuentro esa justificación, ese perdón, esa libertad de mis culpas. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Espíritu de gracia, en cada uno de los que hoy escuchan, aún de los que van a ver la grabación, Señor. Tócalos, Señor, tócalos. Sopla, Espíritu de vida. Sopla, Espíritu Santo de Dios, y vivifica los corazones, Señor. Ahí donde estás, te invito a que cantes conmigo, adores a Dios. Dile, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Dile, tócame, límpiame, heme aquí. A ver, una vez más con fe, hermano. Dígale, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame
límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Hoy bendigo a mis hermanos. Hoy declaro que se van esta noche con reconciliación, en su conciencia sin culpa. Todos sus pecados han sido borrados. Dios ha aceptado la ofrenda. Yo declaro que en todo te va bien, que en todo lo que emprendas prosperarás. Alguien tiene que creer esta palabra y decir amén, amén. En todo lo que emprendas vas a prosperar, porque has sido redimido por la sangre de Cristo. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos que se han sintonizado, que han visto, en donde quiera que se encuentren, aquí en Manizales, Villa María, en Pasto, en Bogotá, en Neiva, los bendigo, en Ipiales, en España. Los declaro llenos de la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo estará con ustedes. Los declaro cubiertos con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, gracias por sintonizarte, por estar con nosotros. Gracias por acompañarme. Espero Dios haya hablado a tu vida. Espero el Espíritu Santo haya tocado tu corazón, te haya llenado, te ayude a enfrentar el mundo en estos nuevos días. Te amo mucho, agradezco tu conexión, espero verlos pronto, les envío un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Hasta luego.